En el universo de los memes hay secuencias de imágenes, GIF y still frames que con el tiempo se han vuelto icónicos y extremadamente populares, gracias a su versatilidad a la hora de poder reemplazar el diálogo original y así ofrecer una sátira humorística o simplemente contar un chiste. ¿Qué hace un taco arriba de otro taco? No lo sé. Está cogiendo. Y si alguna vez usaste internet o anduviste por una red social, es muy probable que hayas visto esta imagen. Existen cientos de versiones con diferentes textos y en muchos idiomas distintos. Pero, ¿por qué Batman le aplica ese correctivo a Robin? ¿Es una imagen editada? ¿Esto pasa realmente en algún cómic? Y si pasa, ¿cuál es el texto original que dice Batman? ¿Y cuál es el contexto en el que le pega esta cachetada a Robin? Para responder a todo eso, es este video. Como eran demasiadas preguntas, se me ocurrió resumirlas en una sola. ¿Esto es canon? Y para descubrirlo, tenemos que ir a las páginas del número 153 de World's Finest Comics, publicado en noviembre de 1965. La historia empieza con Bruce adolescente y su papá, Thomas Wayne, que no está muerto, y es un científico trabajando en un suero para hacer a Superboy inmune a la kriptonita. Pero cuando Superboy va a buscar el suero, el papá de Bruce no se lo da porque todavía no está seguro de los efectos que pueda tener en Superboy y teme que le haga daño. Así que Superboy se va y Bruce lo nota medio enojado al kriptoniano. Esa misma noche, Bruce va al laboratorio de su padre y lo encuentra muerto en el piso mientras Superboy sale volando por la ventana con el suero. Desde entonces, Bruce crece decidido a convertirse en el mejor detective del mundo, para poder probar que Superboy mató a su padre y llevarlo ante la justicia. Con los años, Bruce comienza a ser Batman y gana gran reputación como justiciero anticrimen, aunque su deseo de hacer pagar a Superman por la muerte de su padre no ha cambiado en absoluto. Más adelante, adopta a Dick Grayson, quien será Robin, y empiezan a trabajar juntos, hasta que un día Robin escucha a Batman decir que por fin va a poder vengarse de Superman por matar a su padre, y Robin trata de convencerlo que eso no puede ser verdad y le dice que debe estar equivocado. Acá es cuando Batman le acomoda las ideas violentamente al Niño Maravilla. No me digas que estoy equivocado, mocoso. Probar la culpabilidad de Superman es mi única misión en la vida. Batman le da un ultimátum a Robin, está con él o en su contra. Robin se niega a ayudarlo y entonces Batman le borra la memoria a Dick Grayson para que no recuerde nada sobre Batman y ni siquiera recuerde haber sido Robin. Batman pone en marcha su plan de venganza y le dispara un rastreador radioactivo a Superman que se pega en su capa y con el cual ahora puede seguir todos sus pasos, lo que espera que lo lleve a descubrir la ubicación de la Fortaleza de la Soledad, donde piensa encontrar evidencias que pruebe que Superman mató a su padre. Pero mientras Batman lo persigue por Metrópolis, se topa con Lex Luthor y sus secuaces cometiendo un robo. Luthor tiene kriptonita para enfrentar a Superman, pero no tiene nada que le ayude a vencer a Batman, así que se escapa sin que lo vean. Superman le agradece a Batman por atrapar a los ladrones y le regala un cinturón volador que le permite al hombre murciélago volar igual que Superman. Batman finalmente encuentra la Fortaleza de la Soledad, pero no puede entrar porque no tiene la fuerza necesaria para usar la llave gigantesca que abre la puerta. Así que activa la alarma para atraer a Superman y Superman abre la puerta. Batman se cuela en la fortaleza y descubre la verdadera identidad de Superman, Clark Kent, y viendo las impresionantes armas que Superman tiene por ahí, Batman llega a la conclusión de que le va a ser imposible llevarlo legalmente ante la justicia y decide tomar venganza de manera personal. Y para lograr esa venganza, le pide ayuda a Lex Luthor. Puntualmente, le pide ayuda para destruir a Superman. Batman le revela su identidad a Luthor y le cuenta que Superboy mató a su padre. Luthor acepta aliarse con Batman y le pregunta su plan, que es bastante básico, la verdad. Batman le pide ayuda a Superman y cuando Superman se acerca, Batman le lanza un batarang con kriptonita verde. Superman cae dentro del laboratorio de Luthor y lo encierran en una cápsula llena de kriptonita. Batman se saca la máscara y le revela a Superman que él es el hijo de Thomas Wayne, el hombre que él asesinó cuando era Superboy. Y Luthor se burla de Superman diciendo que ahora le vendría bien poder usar ese suero antikriptonita que se robó. Batman le pregunta a Luthor cómo supo de ese suero robado si nunca fue mencionado en ningún lado. Y ahí es cuando el mejor detective del mundo se da cuenta que Superman no mató a su padre, sino Lex Luthor. Luthor le pide que no lo mate y le dice que fue un accidente.
Cuando era joven, odiaba a Superboy y estaba reuniendo kriptonita para usarla en su contra, y cuando supo que Thomas Wayne trabajaba en un suero anti-kriptonita, envió un robot de Superboy para robar el suero, y cuando se estaba yendo, golpeó a Thomas sin querer y lo mató. Batman libera a Superman de la cápsula con kriptonita, y Luthor le dispara un rayo Z a Batman, quien ahora, herido de muerte, usa sus últimas fuerzas para retener a Luthor hasta que Superman recupere su poder. Mientras Batman agoniza, Superman le promete llevar al culpable de la muerte de su padre ante la justicia. Batman le dice a Superman que si las cosas hubieran sido diferentes, podrían haber hecho un gran equipo, y muere. Vas a estar bien. No esta vez. Entonces, ¿esto es canon? No. Aunque esto sí pasa en un cómic y la imagen es verdadera, no sucedió realmente. Como tal vez ya hayas imaginado o sospechado para esta altura del video, este cómic cuenta una historia imaginaria y se aseguraron de dejarlo bien claro. El guionista de este cómic fue Edmond Hamilton, quien también escribió otra famosa historia imaginaria en la que Lex Luthor mata a Superman. Y aunque Batman y Superman ya habían tenido malentendidos antes y existía cierta fricción entre los dos personajes desde que descubrieron sus identidades secretas, nunca se habían enfrentado tan directamente como acá. Aunque, si querés ver una verdadera pelea entre los dos, te recomiendo The Dark Knight Returns de Frank Miller, donde realmente se da una batalla intensa entre Batman y Superman dentro de un contexto bastante oscuro. Y no es una historia imaginaria. Clark. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a Lily Cat. Este ha sido el canal de Jacinto, el show de análisis más perpetuo de YouTube.